¿Qué es un hemograma y un coagulograma y cómo los usamos en inmunología? Pues bien, para entenderlo, imaginemos este ejemplo. Te he de querer mientras viva es una señora copla escrita y compuesta por el poeta Rafael de León, Antonio Quintero y el violinista Manuel Quiroga en los años 40. Esta canción fue luego interpretada por diferentes intérpretes como Marifé de Triana o Estrella Morente con Paco de Lucía a la guitarra. Temazo. La cuestión es que la letra tiene una parte curiosa que dice: y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. Esto se sobreentiende, es muy bonito, pero claro, no tiene mucho sentido, la sangre no está inervada. Pero nos hemos quedado un poco rayados y tenemos que comprobar si a estas intérpretes les pasa algo. Por eso cogeremos a todas las intérpretes de este tema y les daremos una analítica sanguínea sencilla, o sea, un hemograma y un coagulograma. Con esto ya valdrá. Vale, pues al lío. Primero de todo, ¿qué es un hemograma? Pues esto es el análisis de los elementos formes de la sangre. ¿Qué es eso? Ahora en un minuto lo vemos. Pero para ello primero tenemos que obtener la sangre. ¿Qué tubo usaremos? Ya vimos hace algún tiempo que hay muchos tipos, como el violeta que tiene DTA, que es anticoagulante, o sea que evita que la sangre coagule para obtener el plasma. Pero también tenemos los tubos rojos, que no tienen nada de nada, o sea que dejamos coagular la sangre y de esta manera obtenemos el suero. Para este análisis necesitaremos que la sangre no esté coagulada, por lo tanto usaremos el tubito violeta con anticoagulante. Sin embargo, ojo, para el de la coagulación usaremos un tubo de citrato, que creo que es el azulillo. Vale, estupendo. Ahora, ¿qué eran los elementos formes de la sangre? Pues bien, si cogemos estos tubitos violetas con sangre y los centrifugamos, obtendremos dos fases. Una con el plasma, que es donde estarán las proteínas, lípidos y metabolitos, y una segunda fase donde estarán las células como los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Estos son los elementos formes y eso es lo que vamos a analizar. Sin embargo, hay muchas cosas que mirar, y estos procesos son tan mecánicos que se hacen con robots. De estos hay de muchos tipos, como de los sencillitos que hacen análisis básicos, como de los más complejos que tienen enganchados módulos que hacen cosas más complejas como citometría de flujo. Nosotros aquí vamos a ver un robotillo con módulos para el análisis de células sanguíneas y de hemoglobina. Dentro del análisis, lo más obvio que queremos es el conteo de células sanguíneas, y eso se puede hacer por impedancia eléctrica o por citometría de flujo. Aquí la citometría la trataremos muy poco, ya que haremos un bloque entero para esto. Por su parte, la hemoglobina se detectará en otro módulo y se leerá por espectrofotometría o colorimetría. Vamos primero al conteo. La idea aquí es sencilla. Ponemos nuestra muestra de sangre y la máquina hará pasar las células por un tubito para que vayan una por una para detectarlas. Primero veamos la detección por impedancia eléctrica, lo que se conoce como el principio de Coulter. Aquí la idea es sencilla. Si en este tubito por el que pasan las células ponemos unos electrodos de un lado y del otro y pasamos una corriente, si no hay ninguna célula tendremos una corriente continua. Sin embargo, a la que pase una célula, como estas no conducen bien la electricidad, lo que pasará es que llegará menos corriente, o sea que la señal disminuirá. Lo chulo es que lo que tarde la célula en pasar se traducirá como más tiempo sin señal. De esta manera podremos determinar cuántas células pasan y más o menos su tamaño. Así veríamos señales de este tipo, donde cada bajada es que ha pasado una célula y los pulsos gordos son aquellos donde ha pasado una célula más grande. Claro, aquí la idea es que las señales pequeñas serían los eritrocitos y las señales grandes pueden ser leucocitos. Sin embargo, esto no es súper resolutivo. Esto es bueno para saber el número de células, más o menos el tipo de células, y como sabemos el volumen de sangre que ha pasado por el tubo y el número de células que han pasado, podemos determinar el hematocrito. Ya llegaremos a eso. Sin embargo, hay una cosa que no podemos determinar, como qué tipos de leucocitos han pasado, u otras poblaciones de eritrocitos o plaquetas de las que ahora hablaremos. La idea es que estos robots también pueden tener un citómetro. Algunos robots tienen citómetros sencillos que pueden detectar tamaño, complejidad celular y un solo colorante, mientras que otros robots tienen ya señores citómetros que permiten detectar poblaciones celulares más finas, como dentro de los leucocitos, los linfocitos, y dentro de estos los CD4 y los CD8. Aquí solo tocaremos el citómetro sencillito. La idea es la misma que antes. Hacemos pasar las células por un tubo y al final habrá una cámara de detección con diferentes detectores, normalmente un FSC para el tamaño celular y un SSC para la complejidad celular y otro para el colorante. De esta manera podremos sacar parámetros como el whole blood cells, que son los leucocitos, red, que son los reticulocitos, PLTC, que son las plaquetas, y WPC, que corresponden a poblaciones anómalas. El WBC es el análisis de leucocitos. Por norma general, el robot primero lisa los eritrocitos, o sea, quita de en medio los glóbulos rojos, y después lo que hace es permeabilizar las células y dejar entrar un colorante que tiñe el ADN y el ARN de las células. De esta manera podremos diferenciar los leucocitos en función de su tamaño o complejidad celular y en función de la cantidad de material genético que tengan. Por ejemplo, aquí vemos que los linfocitos son pequeños y tienen una cantidad de material genético medio, mientras que los eosinófilos son grandes con poco material genético y los monocitos medianos con bastante material genético. Así podremos identificar y cuantificar el número de estas células. Para el RED o el análisis de reticulocitos, la idea es similar, pero sin reventar los eritrocitos. O sea, permeabilizamos la muestra y la teñimos para ADN y ARN. Así que ahora sí que podemos ver tanto los eritrocitos como las plaquetas como una población precursora de eritrocitos que son los reticulocitos. Aquí podemos ver que las plaquetas y los eritrocitos tienen muy poco material genético y que las plaquetas son más pequeñas que los glóbulos rojos. Esto es porque estas dos células no tienen núcleo y tienen muy poco ARN. Sin embargo, si miramos en la parte de los eritrocitos, vemos que hay una población pegada a estos con algo más de material genético. Estos son los reticulocitos, que son precursores de eritrocitos. Conocer esta población nos puede dar información de, por ejemplo, si faltan glóbulos rojos se puede deber a un problema en la maduración de reticulocitos hacia eritrocitos, o podría ser una disminución de ambas por un fallo medular. Solo una nota, en este gráfico solo vemos eritrocitos y plaquetas porque no hemos hecho ninguna lisis, lo que significa que aquí también hay leucocitos.
eritrocitos. El truco está en que cuando hacemos el análisis podemos hacer zoom en la región de las células más pequeñas. Vale, pasemos al PLTC, o el análisis de plaquetas. Aquí haremos lo mismo, permeabilizar toda la muestra con una tinción de ADN y ARN, pero también de proteína. De esta manera, si hacemos zoom en las plaquetas, podremos ver que hace una forma similar a esta. Pasamos de estas con poco material genético y proteína a otras un pelín más grandes con más material genético y proteína. Esto también nos puede permitir identificar problemas en las plaquetas. Finalmente, el WPC nos permite detectar precursores y anomalías de algunas células. No entraremos en esto por eso. Vale, pasamos al análisis de la hemoglobina. Primero de todo, ¿qué es la hemoglobina? Pues bien, es un tetrámero que suele formarse de la unión de dos cadenas, alfa y dos cadenas beta, aunque pueden variar estas combinaciones. Y cada una de estas cadenas tiene un grupo M con el cual coordinan un átomo de hierro. Este átomo de hierro será el cual capte el oxígeno y haga que se enganche a la hemoglobina. El análisis de la hemoglobina antiguamente se hacía con químicos tipo cianuro. Sin embargo, ahora se usan cosas un pelín más seguras, como el SLS, que es el laril sulfato de sodio. Y este lo que hará será engancharse a los grupos M de la hemoglobina y conferirle un color estable. Luego mediremos este color por espectrofotometría y listo. Así que, ¿qué nos da el hemograma? Pues bien, un montón de cosas. El número de Matías, la hemoglobina, el hematocrito, el VCM, el HCM, el CCMH, el RDW, reticulocitos y el WBC. Ahora veremos todo esto. Los hematíes, plaquetas y leucocitos son básicamente el recuento. O sea, aquí no hay misterio. Estos son números absolutos de cuántas de estas poblaciones de células hay. Ahora viene lo nuevo. El VCM es el volumen corpuscular medio. Esto viene a decir cuánto mide cada eritrocito. Estupendo. Este tamaño está relacionado con el hematocrito. Esto es el volumen de glóbulos rojos que hay en la sangre. O sea, sabiendo lo gordos que son, la cantidad que hay y cuánto líquido ha pasado por el tubito, podemos sacar este valor. Por norma general está en mujeres sobre el 42% y en hombres en el 47%. Después tenemos la concentración de hemoglobina, que ya hemos visto cómo la detectamos. Y con este valor podemos sacar el HCM, o hemoglobina corpuscular media. Esto es cuánta hemoglobina tiene cada eritrocito. De esta manera podemos sacar también la concentración corpuscular media de hemoglobina, que vendría a ser la hemoglobina que hay en el hematocrito, o la cantidad de hemoglobina que hay en la fracción de eritrocitos. Después tenemos el valor de amplitud de distribución eritrocitaria. Este valor es un porcentaje de la curva de distribución de volumen de los eritrocitos. Para entendernos, los eritrocitos normales tienen un tamaño, algunos un pelín más grande y otros más pequeños, pero vamos, siguen una distribución normal con esta forma de campana. La cuestión es que si hay anomalías, podríamos ver, por ejemplo, que la campana se agranda, diciéndonos que se están formando glóbulos rojos mucho más grandes y mucho más pequeños, cosa que no debería ser normal. También podemos encontrar cosas un poquillo más raras como curvas bimodales, que nos diría que por lo que sea se están generando eritrocitos del tamaño bueno, pero otros un poquillo más pequeños, por ejemplo. El valor de reticulocitos nos viene a decir cómo andamos de precursores de glóbulos rojos. Estos reticulocitos tienen más ARN que los eritrocitos, por lo tanto los podemos detectar, como hemos visto antes, por citometría. Un aumento de estos y una disminución de eritrocitos podría indicar problemas en la maduración de glóbulos rojos. Finalmente, la parte de las plaquetas, pues eso, conteo, tamaño medio, variabilidad, maduración según la cantidad de ARN, etc. Así que con todo esto ya podemos detectar algunas anomalías. Por ejemplo, según la cantidad de glóbulos rojos, podremos ver si hay demasiados, estaríamos ante una poliglobulia o policitemia, mientras que si hay pocos, estaríamos ante una eritropenia. En cuanto a la hemoglobina, pues lo que todos sabemos, una anemia. Sin embargo, la anemia suele venir con más tecnicismos según su origen. Por ejemplo, si el volumen del eritrocito cambia, esto le dará un apellido a la anemia. Si el eritrocito es más pequeño, puede ser una anemia microcítica, como una ferropénica o talasemia. Si es normocítica, podría ser de origen polimorrágico o hemolítica. Y si es macrocítica, podría ser por carencia de ácido fólico o vitamina B12. Estos serían anemias según solo el tamaño de los eritrocitos. Sin embargo, el HCM, que es la cantidad de hemoglobina por eritrocito, nos puede dar más información. Y como la hemoglobina da ese color rojo a la sangre, pues esto sería diferenciación de anemias según el color. Así puede ser una hipocrómica, normocrómica o hipercrómica. Y de esta manera sacamos diagnósticos más finos como anemia microcítica hipercrómica o anemia macrocítica normocrómica. Vale, pues ya hemos visto la sangre, así que pasamos a la coagulación. Aquí será otro módulo el que se ocupe. Y la idea será centrifugar la sangre, quedarse con el plasma e inducir una coagulación para ver cuánto tiempo tarda. Esta coagulación luego veremos, pero se detectará por lo turbio que se vuelva el medio, o sea por óptica, o por lo denso que se vuelva, o sea por métodos mecánicos. La historia es que aquí miraremos tres cosas: la coagulación por la vía extrínseca, que es la relacionada con el daño tisular, la intrínseca, que está relacionada con el contacto, y también miraremos la cantidad de fibrinógeno, que es el precursor de la fibrina, y es el material del que se parte para hacer la coagulación. Esto lo veremos más a fondo, pero la idea es esta. La vía intrínseca y la extrínseca parten de estímulos diferentes, pero al final, después de una activación en cascada de diferentes factores de coagulación, ambas vías convergen en el factor de coagulación X, que convertirá la protrombina en trombina, y esta última convertirá el fibrinógeno en fibrina. Esta fibrina será el andamio sobre el cual se hará la coagulación, permitiendo la unión de plaquetas previamente activadas, y eso hará que después se vayan enganchando más células como eritrocitos, pero también otras más grandes para formar el coágulo. Para mimetizar en el robot la vía extrínseca, se suele combinar tromboplastina con calcio. Para la vía intrínseca se suele usar fosfolípidos, calcio y un activador que mimetice un poquillo la función del colágeno, como el sílice o la caolina. Para el análisis del fibrinógeno se puede usar el método de Claus, que es básicamente la adición de trombina, que como hemos dicho antes es un activador de la conversión del
fibrinógeno en fibrina y la idea es sencilla. Si el coágulo se forma muy rápido es que había mucho fibrinógeno y si tarda mucho es que había poco. Finalmente, para detectarlo, como los coágulos aumentan la complejidad del plasma, pues se volverá más turbio y lo podremos detectar con un láser y un detector. Y si no, pues podemos poner un alambre, le damos un par de vueltas y como el chocolate, cuanto más denso, más cuesta dar vueltas. De esta manera podemos identificar los tiempos de coagulación por las diferentes vías. Solo por mencionar alguna coagulopatía, tenemos la hemofilia, que es el déficit de coagulación. Así que con todo esto dicho, ¿qué le pasa a Marifé de Triana y Estrella Morente? Pues hemos hecho los hemogramas y no les pasa nada de nada. Están perfectamente. Así que nueva teoría. ¿No será lo de y me dura hasta la sangre de lo mucho que te quiero simplemente una metáfora? Pues ni idea, a mí todavía no me convence, así que hagamos más perrerías. Y vamos a ver qué tal está su perfil de citoquinas. Aunque esto lo veremos en el siguiente vídeo. Y ese ha sido más o menos qué es un hemograma, un coagulograma y cómo los aplicamos en inmunología.